Pensábamos en eso ayer con mi esposa. Gracias, mamá. Pensábamos en eso ayer con mi esposa y sabemos que hay una crisis a nivel mundial, pero quiero leerle algo rápidamente. Lo tengo en Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, para poder, antes de entrar en el tema de la prédica, porque esa no es la prédica que le quiero dar. La palabra dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿La tenemos ahí, muchachos? No. Vamos a leérsela. Se la voy a leer yo. Usted solamente escuche, por favor, lo que le voy a leer. Está en versión Dios habla hoy. Dice: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará ángeles que que te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna, y podrás andar entre leones, monstruos y serpientes. Eso es lo que a usted y a mí nos debe mantener firmes. Amén. De todas maneras, alguien me preguntaba: pastor, ¿y usted qué medida piensa tomar? Ninguna. Respetamos a la persona que no desee venir, no hay ningún problema. Gracias a Dios están los cultos por internet. Si usted desea estar, aquí vamos a estar. Amén. No hay ninguna medida para que de pronto usted tenga claridad. Pastor, ¿y los siguientes cultos? Normales. Si de pronto usted quiere tomar una medida adicional, traiga su tapabocas, véngase cubierto, no se preocupe, como usted se sienta cómodo. Si usted dice: pastor, mire, por el tema de ese no quiero ir, no venga, no se afane por eso. No es un tema de una camisa de 11 varas, pues, porque para eso también tenemos los medios virtuales y tenemos que acoplarnos a una realidad que es mundial. Amén. Entonces, pero antes de que usted piense en si viene o no viene, crea lo que dice la palabra. Por eso quise leerlo en esta versión un poco más aterrizada a una realidad. Dice: ni las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará a sus ángeles que te cuiden por donde quiera que vayas. Esa es nuestra promesa y de eso hoy vivimos y nos sostenemos. Amén. Amén o no amén. Gloria al Señor. Amados, hoy quiero compartir una palabra muy sencilla. Quise hacer ese abrebocas porque sé que hay un pánico mundial por todo el tema del virus. Y eso es normal. Nosotros como seres humanos vivimos con temores y con situaciones que en nuestra humanidad a veces no podemos manejar ni controlar. Pero hoy quiero hablarle de algo que me ha venido dando muchas vueltas en la cabeza en esos últimos días. Y quiero decirle algo. Esta prédica se ha titulado No oímos, solo hablamos. Somos muy buenos para hablar. Somos muy buenos para argumentar. Somos muy buenos para refutar. Somos muy buenos para comentar. Somos muy buenos para decir sobre otros, pero no escuchamos, amados. Creo que ese no escuchar va muy ligado a lo que compartimos el miércoles, donde titulamos una prédica: la excusitis, la enfermedad del fracaso. La gente no escucha. Hoy la gente no oye. Hoy la gente no le gusta recibir consejos. Hoy la gente, desafortunadamente, como
Dice el libro de Proverbios, se creen sabios en su propia opinión y creen que su opinión es suficiente, creen que su opinión es completa, su opinión es válida y no necesitan otra opinión. Y yo quiero hoy mostrarle con la palabra cómo Dios necesita. Es urgente que aprendamos a escuchar. Es urgente que aprendamos a entender cuando Dios nos está hablando. Porque cuando no aprendemos a oír, escúcheme, codea el que está al lado porque se están durmiendo ya. Cuando no aprendemos a escuchar, cuando Dios habla, Satanás también habla. Escúcheme lo que quiero decir, se lo quiero dejar hoy plasmado de la manera más sensata. Algo me decía el Señor esta mañana, porque yo cuando doy consejería uso una frase muy común, la vamos a escuchar más tarde. El Señor me decía, usted nunca ha predicado eso. Usted lo usa en las consejerías, pero nunca comparte una prédica de eso. Hoy lo quiero hacer. Hoy quiero usar muchas de las herramientas de consejería para poder dejarlas plasmadas en esta prédica. Y creo que el que no estemos escuchando, el que seamos malos escuchas, hace que seamos malos receptores de los mensajes. Porque cuando yo no escucho bien, yo escucho lo que alcanzo a coger. Y una razón a medias es una razón mal dada. Es un teléfono roto. Y por eso hay tantas herejías, tantas cosas raras en el ambiente espiritual de las iglesias. Porque la gente dice, es que Dios me dijo, pero yo no sé si realmente Dios le dijo, o si fue lo que escuchó, o fue lo que alcanzó a oír, o fue lo que interpretó. Y ahí empezamos a desviar la palabra y a sacar argumentos y ojo, y a sacar conjeturas de lo que yo creo que debe ser. Por ejemplo, Saúl escuchó bien, pero se hizo el bobo. ¿O no? Porque el Señor fue claro con Saúl y le dijo, mate todo. ¿Qué no entiende? ¿Qué no entiende? ¿Verdad? ¿Qué hizo Saúl? Se hizo el bobo. Hizo lo que quiso. Hizo como él pensó que debía hacerlo. Pero las cosas en Dios no son como yo creo o como yo pienso. Ya están escritas. Ya quedaron estipuladas. Ya están establecidas. Ya tienen un parámetro. No necesitamos interpretación, sí, pero no sacar conjeturas de lo que ya está escrito. Hay cosas muy claras y muy puntuales. ¿Sabe qué me preocupa? Me preocupa ver un fenómeno. Escúcheme, me preocupa ver un fenómeno hoy en la sociedad, en las familias, en la iglesia, muy creciente, así que va como espuma. Y se llama un fenómeno llamado complejo de Edipo. Vamos a estar hablando después de eso, se lo voy a comentar. Estoy muy preocupado honestamente con eso, muy preocupado, porque un complejo de Edipo genera un espíritu jezabélico muy marcado. Y hoy desafortunadamente las iglesias tienen mucho de ese espíritu jezabélico camuflado, bastante, con una apariencia de piedad y con hombres hechos peleles, que les falta carácter, que les falta dominio. Vamos a estar hablando de eso. Pero todo eso se genera que no escuchamos. ¿Por qué los hogares no cambian? Que no escuchan. ¿Por qué usted sigue peleando en lo mismo de hace 5, 10, 15, 20 años? Porque no escucha. Y porque como no escuchamos, nos volvemos tercos, necios. La palabra dice obstinados. Obstinados. Y eso me preocupa como pastor. Me preocupa ver hogares entrando en las mismas crisis de forma cíclica. Me preocupa. Y me preocupa porque no estamos escuchando lo que la palabra está transmitiendo del altar, lo que se está transmitiendo en las prédicas, lo que transmitimos en los seminarios, lo que transmitimos
en los diplomados de escuderos, de preescuderos, en las reuniones de parejas, lo que se transmite en jóvenes, está entrando por acá y está saliendo por acá. No oímos. Y como no oímos, resultamos haciendo las cosas como nos da la gana. Ese es el problema. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántos son papás? ¿Usted es papá, Camilo? ¿Qué hace cuando un hijo hace lo que le da la gana? Hay que corregirlo. ¿O no? En un país como Colombia, yo pensaba eso esta mañana, mientras me duchaba. En un país como Colombia, todavía alcanzamos a corregir los hijos. En los países del norte, cero. 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 Pero no estamos escuchando. No estamos escuchando. Y yo quiero decirle una cosa. No necesariamente los años nos hacen maduros, ni los años nos hacen expertos. Porque usted sigue viendo hombres maduros buscando niñas. ¿Qué madurez hay ahí? ¿Qué experticia? O mujeres maduras buscando niños, u hombres jóvenes. ¿Qué madurez hay ahí? ¿O qué experticia puede haber? ¿Qué experticia puede haber en la persona que ha fracasado en la misma decisión y sigue obstinado u obstinada en permanecer en ella? Lo escuchamos. No oímos. Todas las prédicas que hemos dado en este altar tienen un solo enfoque, tienen una sola meta, tienen un solo propósito, y es hacer que se genere un cambio dentro de la sociedad de la iglesia, un cambio en su familia, un cambio en su hogar, un cambio en la intimidad de su casa. Pregunta, ¿qué ha hecho usted con lo que ha escuchado? A mí me da gozo escuchar cuando alguien me dice: pastor, en algún momento usted en la prédica, o mire, pastor, lo que dijo el pastor, lo que dijo el profeta, lo que escuché en la prédica de la iglesia, es que me quedó sonando, pastor, porque creo que en eso me estoy equivocando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que eso pasa 1 en 100. 1. Y sigue uno viendo las mismas situaciones repetitivas y las mismas circunstancias, las mismas cronologías de los hogares, sin un cambio. Lo escuchamos. Doctora, si van al médico y le dicen: tengo tensión alta, ¿de qué le formula? 1. ¿Cuál? Losartán. Muy bien. Pero es que el losartán es muy caro. Va a tomar un verapamil. Y vuelvo al mes. Ay, ese verapamil que usted me dio, yo no le di verapamil. Yo le dije: tome losartán. ¿Qué hago, doctora? Tome losartán. Gracias, doctora. Me voy. Hágame un favor, ¿tiene losartán? No tengo losartán, pero tengo verapamil. Se devuelven de la doctora al mes. Doctora, es que ese verapamil, oiga, le di losartán. Doctora, mire, la doctora me pregunta: ¿usted por qué le gusta tanto el verapamil? Dice: es que mi mamá, mi abuelita, a ellos eso es lo que los curaba. Y a mí me parece tan bueno, yo por eso lo compro. Así usted me diga que losartán. ¿De quién es el error? ¿De la doctora que no sabe formular? ¿O de yo que escucho lo que quiero y a pesar de que escucho bien, me hago el bobo y hago lo que se me da la gana? ¿Sí me hago entender lo que les estoy diciendo? A uno le dice: mire, no invierta en esto, no haga aquí, no haga allá, pero sin embargo lo hago. ¿Qué sentido tiene entonces Dios? ¿Qué sentido tiene una iglesia? ¿Qué sentido tiene una prédica? ¿Qué sentido tiene que busquemos una instrucción cuando al final la decisión que cuenta no es lo que Dios habla, lo que Dios dice, sino lo que mi criterio, mi experiencia, que generalmente a veces cuando yo me baso en mi experiencia tiendo a equivocarme porque no escucho el consejo, porque no oigo lo que otros han vivido, porque no me pego de lo que otros ya se equivocaron? Y vuelvo al mismo. No escuchamos, no oímos. Mire, hay un ejemplo muy bonito en la Biblia, de muchos que tengo hoy, espero poder compartírselos todos. Samuel.
Cuando Samuel empezó su ministerio, Samuel era un niño, escúcheme, inmaduro. Era un niño. Era un niño tan solo cuando su mamá fue y lo dejó sembrado en la iglesia con el pastor que era Elí, el sacerdote. Dijo: mira, mi niño, yo lo consagré, te lo dejó en el templo. Y Samuel empezó a vivir en el templo. Pero cuando Samuel un día empezó a escuchar una voz, 1 Samuel capítulo 3, verso 10, dice la palabra que Samuel se fue a dormir, se despidió de Elí, se fue a dormir. Y dice la palabra que empezó a escuchar: Samuel, 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 Samuel. Y cuando Samuel se despertó, fue a buscar a Elí. Elí, dime qué necesitas, Elí. Samuel, yo no te he llamado. Volvió y se acostó Samuel. Y volvió a escuchar la misma palabra: Samuel, Samuel. Y volvió Samuel a levantarse y volvió a ir a buscar ¿a quién? A Elí. Señor, ¿qué necesitas? Y Elí le dice: no es conmigo, Samuel. Ve y duerme, ve y acuéstate. Y Samuel fue y se acostó otra vez. Escúchame, 2 veces. Para la tercera, vuelve a escuchar la voz: Samuel, Samuel. Y vuelve a decirle a Elí: Elí, ¿me necesitas? Hasta que Elí por fin entendió que no era él el que lo llamaba, era el Señor el que le estaba hablando. 2 cosas. Uno, no escuchaba por inmaduro, porque no aprendía, no sabía escuchar. Y el otro, no escuchaba por viejo, porque su experiencia no le había servido para poder desde el principio decirle: es Dios el que lo llama. ¿Cómo no lo entiende? ¿Me hago entender? En uno, su experticia no le sirvió, y al otro, aún su experticia tampoco le sirvió. Tuvo que llamarlo 3 veces para que Elí entendiera y le dijera a Samuel: hey, te llama Dios. Dios te está hablando, hermano. ¿Me hago entender? Entonces hay personas que pensamos, me incluyo, como yo ya viví, como yo ya hice, tengo experiencia, yo ya me la sé toda, yo ya me aguanto todo, yo ya sé aquí, yo ya sé allá, pero sigo en el mismo fracaso, en la misma vuelta, en el mismo círculo vicioso, de donde no salgo y donde no prospero y donde no arranco y donde no se me ve ningún fruto. Pero como soy yo, no escucho. No estamos escuchando. No escuchamos consejos. Y la palabra dice: el que no escucha consejos no llega viejo. Eso dice la palabra. Lo digo yo. No es un refrán popular. Eso no es como el que le dice a usted: ay, es que el que madruga Dios lo ayuda. ¿Dónde dice eso? Ahora, Samuel estaba dormido. Y el Señor empezó a hablarle. Y el Señor empezó a decirle: mire. Y Elí le enseñó, le dijo: mira, verso 9 del capítulo 3 de 1 Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Qué lindo eso. Mi pregunta es: ¿a cuántos Dios está llamando a gritos y no quieren escuchar? ¿Cuántos? ¿A cuántos Dios los está llamando a tomar un lugar en su vida, en su casa, en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, en el ministerio, dentro de la congregación, pero no quieren entender? No quieren entender. Y están como Samuel preguntando: oiga, pero ya el Señor lo ha hablado, ya el Señor lo dijo, ya el Señor lo ha repetido. Mire, hemos hablado tanto, por ejemplo, hemos hablado tanto acerca del altar. Hemos hablado tanto acerca de cuidar el sacerdocio de la iglesia. Hemos hablado tanto de cuidar los santos de la iglesia. ¿Sí o no hemos hablado de eso? Hemos venido casi un mes hablando de eso.
que usted es sacerdote en su casa, que su casa es el templo del Espíritu Santo como es su cuerpo, que también en su casa se ejerce, en su casa es la iglesia pequeña, donde se congrega, de donde nace o de donde se surte una iglesia grande. Esa es la casa. Hemos hablado de eso. Hace 8 días el pastor Fabián hablaba y recuerdo algo que me quedó grabado. Me decía, haga una zanja, guarde un espacio entre el resto y usted y lo santo de Dios. La gente no lo entiende, hermano. No lo entiende. Y yo me pregunto, digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Qué es lo que está pasando que no estamos entendiendo? O los pastores no somos claros, o hablamos enredado, o Dios está hablando en otro idioma, o estamos, quién sabe, pensando en qué, que no captamos el mensaje. Algo tiene que estar pasando. O es Satanás interrumpiendo en las ondas del Espíritu, interrumpiendo los aires y no dejando que la palabra fluya y la palabra llegue. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿O somos nosotros los que tercamente no queremos usar ni poner en práctica lo que escuchamos? Eso es otra cosa. ¿Usted es el médico o es el paciente? ¿Qué es? ¿Qué somos? Somos los pacientes que nos automedicamos y decimos, yo creo que con esto está bien. Porque hay personas, escúcheme, hay personas que se cortan. ¿Sí o no? Se cortan. A jabón y un qué, una gasa. ¿Qué le pasó ahí? Me corté, pero ya pasó, eso no es grave. Y resulta que a la semana por debajo de la gasa, rojo. Y cuando ven rojo, ¡ay! Cuando un hogar aprenda a escuchar la voz de Dios, no espera que se ponga roja la herida. No espera que se esté pudriendo para ir a decir, de pronto se me cae la mano. Actúa, hay sabiduría, pide auxilio, pide un grito. Pero hay vidas, hay personas que prefieren podrirse con la herida y no decir, oiga, ayúdeme a curarla. ¿Cómo llamo yo eso? ¿Cómo? Ayúdenme usted a definir. ¿Qué palabra podemos darle? ¿Cuál? Terco, descuidado, ¿qué más? 1. Soberbio, obstinado, ¿qué más? Masoquista, muy bien, me gusta esa. Terco, necio, necia, de ambos, porque es que aquí hay de ambos. Y nos gustan las heridas rojas. Y nos gustan las heridas rojas, ¿sabe por qué? Porque es que no tengo tiempo. O porque tenemos, voy a decir algo con mucho respeto, se lo dije a alguien esta semana, entre chiste y chance se lo dije, no, pastor, a mí me da una pena llamar, no sé, llamar a la pastor, si bien están ocupados, 4 chinos, imagínense, ¿a qué horas? Y la empresa, y la iglesia, a mí me da mucha pena. Y yo me reí, y le dije, hágame un favor, usted no cuente con mi tiempo, usted llámeme que yo veré qué hago. Yo estoy para servirlo a usted. Si ocupado o no, yo sabré cómo organizo, porque mi deber como pastor es atender cuando usted tenga una necesidad. ¿Ya? Pero ahora el pueblo piensa por el pastor. Y todo se derrumba, y todo se cae. Y cuando ya estamos en crisis, cuando ya no hay nada, pastor, como yo no le he contado, pastor, le cuento algo. Cuando ya todo se derrumbó, dentro de mí. El Señor habla de muchas maneras, amados. El Señor tiene muchas formas de hablarnos. Y creo que cuando usted conmigo puede leer el libro de Job, a mí me gusta algo de Job. Es que Job, todos tenemos a Job diciendo, uy Job, la paciencia. Ay, la paciencia del santo Job. Job fue Job, no fue santo, amados. Fue Job. Punto.
fue un hombre tan carnal como usted y como yo, que sí, que aguantó el batacazo, sí, pero hubo momentos en los cuales Job, dice la palabra en el capítulo 31, creo, o 32, dice la palabra 31, que Job empezó a renegar de Dios. Se cansó de vivir la situación, se cansó de vivir el momento malo, se cansó de vivir la crisis y empezó a alegar. Pregunta: ¿a quién se le parece esa historia? Cuando nosotros insistimos en lo mismo, y cuando ya tenemos la crisis, ay Señor, tú te olvidaste de mí, Señor, tú ya no me oyes. Ey. Momento. Llevo años diciéndote lo mismo, tú no me has escuchado. El problema no es mío. Mire, Job en el 31, capítulo 31 de Job. Ese no estaba escrito ahí, muchachos, perdónenme, pero creo que tengo que hacer un contexto. Job capítulo 31 nos muestra, Job afirma, dice acá un título, afirma su integridad. Dice: hice pacto, a partir del versículo 1, Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se apegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Y si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Palabras fuertes, amados. Pero ¿sabe qué me gusta de esto? Para poder darle el contexto a lo que le quiero decir. Job empieza a alegarle a Dios, a decirle: Señor, ¿cómo puedes hacer esto? Sabiendo que yo soy un hombre íntegro, sabiendo que yo nunca me he equivocado, sabiendo que yo soy impoluto, Señor, sabiendo que de mí no has tenido queja, sabiendo que, pregunta, ¿qué derecho tenemos usted y yo de decirle al Señor: Señor, ¿y esto por qué conmigo, Señor? Pero si yo no he hecho, si yo solo me he guardado, si yo solamente he esperado, si yo solamente me he dedicado a ti, Señor, va. Yo creo algo. Cuando algo falla en la vida, en el hogar, en el ministerio, es porque algo se hizo mal. Perdónenme. Si todo es tan perfecto, ¿por qué falla? Si algo está tan bien hecho, ¿por qué falla? ¿Usted le gusta ver? De pronto usted no ve Mayday. ¿No le gusta ver Mayday? A mí me gusta ver Mayday en National Geographic. Mayday, catástrofes aéreas. ¿Sí? Ay, sí. Hay que aprender inglés, amados. ¿Sabe? En este programa, el 99% de los casos de los aviones que se caen son por errores humanos. Humanos. ¿Me está escuchando? El piloto se equivocó, el técnico colocó mal el tornillito, el que estaba en la gasolina no le echó suficiente, el copiloto le dio mala instrucción, el aparatico que mide la altitud no sirve y está volando muy bajito. ¿Me entiende? Siempre son errores humanos. Humanos. Pero como los humanos nos cuesta trabajo reconocer que los errores son humanos, tenemos que buscar la causa dentro de la máquina. Entonces, ¿quién es la máquina? Dios. Yo creo que Dios se está equivocando. Yo creo que Dios es injusto. Yo creo que Dios no tiene buen criterio conmigo. Yo creo que Dios necesita evaluar mejor las cosas porque yo no estoy recibiendo lo que es justo para mí. Aleluya. Pero todos necesitamos a alguien llamado Eliú. Me gusta Eliú. Capítulo 33. Y Eliú era un forastero, dice la palabra. Aunque algunos teólogos dicen que Eliú era Cristo, era la representación de Cristo al lado de Job. Ok,
Vámonos a lo que dice el texto. Job tenía 3 amigos. Y Job discutía con 3 amigos. Y peleaban. Y alegaba al uno, y alegaba al otro. Hasta que apareció uno llamado Eliú. ¿Y sabe qué me gusta de Eliú? Eliú dice, capítulo 33 de Job, léalo conmigo. Todos necesitamos un Eliú. Todos necesitamos a alguien que nos ponga un tate quieto. Todos necesitamos a alguien que nos diga, momentico. Está equivocado, está equivocada. Momentico, permítame, le explico, permítame, le hablo, permítame, le doy un consejo. Todos necesitamos un Eliú. Mire, dice la palabra 33. Devolvamos al 1, muchachos, por favor. Al 1. ¿Lo tiene conmigo? ¿Usted tiene su Biblia ahí? ¿Cuántos cristianos tienen Biblia? El resto de pronto el coronavirus les hizo olvidar su Biblia. Por tanto, verso 1, Job, ojo, miren cómo le dice, por tanto, Job. Oiga, escúcheme bien esto. A veces necesitamos que alguien nos hable de tú a tú. Que alguien nos diga las cosas de frente. Y me gusta como Eliú habla. Eliú dice, momentico, Job, escucha ahora mis razones y escucha mis palabras, porque Job ya se había defendido. Job ya había desplegado todo su arsenal diciendo, yo he sido íntegro, yo me he guardado, yo he sido casi perfecto, porque es que Dios se equivocó, yo creo que Dios no tiene criterio, yo creo que esto es tan injusto, es que nadie me quiere, es que nadie me ama, es que todo el mundo me abandona, es que el pastor no me llama, el pastor no está pendiente, yo me voy por otra iglesia a buscar a alguien que sí me pastoree. Eso, como Job. Pero hay un Eliú. Y el Eliú le dice, hey Job, vas a escuchar las razones. Verso 2, rápido muchachos. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Sigue. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Verso 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Aleluya, me gusta eso. ¿Sabe qué quiere decir ese ponte en pie? Míreme, eso significa ponte en pie. Míreme a los ojos que vamos a hablar. Vamos a hablar las cosas como son. Eso significa ponte en pie. Yo me imagino a Job echado lleno de llagas. Y Eliú hablándole. Míreme. Y Eliú le dice, ponte en pie. Vamos a hablar. Vamos a decir las cosas como son. Y cuando nosotros vamos a una familia o a un hogar, eso es bueno escuchar las razones. Cada uno tiene sus razones. Cada uno alega y dice, es que fue ella, pastor, es que fue él. Es que pastor, es que usted viera todo lo que yo hago, pastor. Ay, pastor, lo que yo la tiene. Pero pocas veces escucha uno diciendo, ¿sabe una cosa, pastor? Lo primero que yo quiero decir es, me equivoqué. Pastor, mire qué pena, eso fue mi error. Pastor, yo creo que me he equivocado en esto. Yo creo que mi error ha causado esto. Nunca, nunca. Porque siempre estamos a la defensiva. Y siempre estamos en pos de defendernos. Y siempre estamos en pos de alegar nuestra integridad, nuestra justicia. Y de hablar por mí, por mí, por mí, por mí. No escuchamos, no oímos. Y como no oigo, no tengo ni idea cómo responderle. Ese es el problema. Mi esposa me critica algo. Dice, usted no me deja hablar. Se puso nada conmigo. Usted no me deja hablar. Usted me interrumpe cuando yo hablo. ¿De qué? Y es verdad. Y como yo no la dejo hablar, cuando ella necesita la razón, yo no sé qué decirle porque no tengo la información completa. ¿Se da cuenta? Cuando escuchamos, no sabemos qué responder. Pero Eliú se dedicó a escuchar a Job. Y como Eliú escuchó a Job, Eliú tenía razones de peso para decirle a Job, momentico Job, estás equivocado.
Mire lo que dice el versículo. Vamos al versículo 8, chicos, por favor. 8:8. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, yo soy inocente y no hay maldad en mí. Miren lo tremendo que es. Pregúntenle usted a un hijo: oiga, venga, tal cosa. ¿Yo? ¿Cuáles son las discusiones entre pareja? Venga, cierta cosa. ¿Yo? ¿Cuándo? Eso le está diciendo. Por eso Eliú, como Eliú sí escuchó, Eliú se paró a escuchar a Job. Decirle: cuénteme. Y lo escuchó todo. Y por eso el versículo 8 me dice, mírenlo, dice: de cierto tú dijiste a oídos míos. Es decir, tú hablaste mientras yo escuchaba. Y yo oí la voz de tus palabras que decían. Y se lo repitió. Qué bueno es tener un buen receptor al frente. He aquí, verso 10, he aquí que él buscó reproches contra mí. Hablando, repitámoslo desde el 9, lo que decía Job: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Eliú está repitiendo lo que Job dijo de Dios. Mire el concepto que tenía Job. Job tenía el concepto de que Dios lo tenía a él por enemigo. Me imagino que muchos hoy pueden estar diciendo lo mismo: no me salen las cosas, eso está mal, ahora otra vez acá, es que Dios no me oye, Dios no me escucha. ¿Quién no escucha a quién? Porque si usted escucha la palabra que sale de este altar, no me importa los demás altares, no me importan las otras iglesias, porque aquí el que responde por su alma soy yo como pastor. ¿Está escuchando? Usted se puede ir a buscar iglesia donde quiera, vaya, pero no me haga responsable de su alma. No es justo. Porque no es justo que usted escuche una palabra en este altar, pero usted aplique lo que escucha en otro altar. Eso no es justo conmigo como pastor, ni con los pastores de esta iglesia. Por eso a mí me molesta cuando pastor, yo escuché unas prédicas esta semana. ¿Y de la iglesia cuántas se escuchó? Yo las he escuchado todas. Seguro, tenemos prédicas desde el 2016 grabadas, hermano. Ahí tienen, para rato. Todas están en YouTube. Si es que está tan necesitado de palabra, escoja. Váyase hacia atrás, hermano, y escuche. ¿Quién mejor que su pastor para conocer su necesidad? Pero no nos gusta escuchar. Nos gusta el caramelo. Eso sí nos gusta, ¿verdad? Nos gusta hacer bananos. Con mucho respeto lo digo. ¿Sabe cuál es el banano? ¿Cuál es? ¿Cuál está Robin? Robin sabe. ¿No está? Sí, se está bravo. ¿Cuál es? Va a decir cuál es. Ay, esa chaqueta, ¿cómo me queda? Se le ve muy bien, ¿sí? Más tarde. Ay, el pantalón, ¿cómo me queda? Le queda muy bien. Más tarde paso. Y al otro día vuelve. Ay, la otra chaqueta, la del otro lado, ¿cómo me queda? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pero compra al frente. ¿Me entiende lo que le digo? Si esta palabra sale de este altar, porque usted la necesita. Aquí no se improvisa, amados. Aquí no estamos para hacerle perder tiempo a usted. Se lo digo delante del Señor, no es mi intención. Y mi intención es que usted viene a esta iglesia es para que usted escuche lo que Dios habla y usted lo pueda aplicar. Pero créame, se lo digo delante de Dios, no estamos improvisando. Aquí no hay inexperticia. Tengo 10, 12, 13 años de ministerio que me dan autoridad para poder decirle en la cara, poder decirle a la iglesia en qué falla y qué hay que corregir. Pero el problema es que no escuchamos, no oímos. Y cuando no escuchamos, estamos como Samuel. ¿A quién estaba llamando Dios? ¿A Elí? Elí, ¿a quién llamaba? Samuel. ¿Y por qué Samuel no escuchó? Porque era un niño, un bebé. Y la inexperticia de Samuel le hizo
que no entendiera lo que Dios estaba hablando. Dice la palabra. Verso 12, 11 sigue el Eliú recordando lo que Job dijo. En el 11 dice: puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Sigue recordando. Pero en el 12 dice: he aquí, en esto no has hablado justamente. Necesitamos un Eliú. Necesitamos un Eliú que le diga a las mujeres que no todo lo que hacen en la casa es perfecto. ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. ¿No? Me decepcionan. Voy a orar para reprender todo espíritu de temor. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Escuche bien eso. Verso 13, léalo todo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Aleluya. Uf, profundo. ¿Por qué pelea con el Señor, hermano? ¿Qué saca usted peleando con Dios? ¿Qué saca usted alegándole a Dios? ¿Por qué no se toma un tiempo y se sienta? Siéntese cómodo, tómese un tinto, un café, cierra los ojos y póngase a escuchar la prédica y repítala una y otra y otra y otra vez hasta que entienda realmente qué es lo que Dios le quiere decir. Si yo preguntara aquí, ¿quién repite las prédicas entre semana? 0. De pronto 1. La gente no lo hace porque estamos como Job. Sí, yo entiendo eso, pero míreme, pero míreme, sí, yo ya entendí, ya, pero y no escuchamos, amados, no estamos oyendo, no oímos. Y nos volvemos a estrellar, y nos volvemos a estrellar, y nos volvemos a estrellar, y no importa. Necesitamos un Eliú. Miren lo que dice Eliú, sereno, calmado. Yo te responderé: ¿por qué contiendes contra él? ¿Por qué él no da cuenta de ninguna de tus razones? ¿Será que Dios está equivocado? ¿Será que el Señor es caprichoso con nosotros? Míreme, ¿será que de pronto el Señor no quiere escuchar sus razones o las mías? ¿Qué es? ¿Qué es? O quizá lo que le estamos preguntando a Dios, ya Él lo respondió hace mucho tiempo, pero estábamos tan ocupados, tan distraídos, que no escuchamos, no oímos. Y miren lo que dice: sin embargo, de una o en dos maneras habla ¿quién? Dios. Pero el hombre no entiende. No entiende. Yo le decía que me preocupa mucho. Míreme, quiero que todos me miren, por favor. No miren la Biblia, mírenme a mí, porque quiero que escuchen lo que le voy a decir. ¿Por qué, si la Biblia dice que Jezabel es un espíritu demoníaco, es Satanás gobernando a través de una mujer, por qué las mujeres insisten en tener dominio sobre los hombres? ¿Por qué? ¿Entienden? Dios es claro. Es claro. Pero ¿sabe por qué no entendemos? Porque valen más sus razones
que las de Dios. Somos más sabios nosotros que Dios. Quizá Dios se equivocó. Claro, eso fue que a Dios se le olvidó en Génesis. Hombre, es que el Señor se anda en unas. Eso fue culpa de Dios. ¿Por qué no mejor puso a Eva antes que a Adán? Hombre, Señor no piensa. Y empezamos a buscar razonamientos y a sacar excusas como la sacó Job. Usted no escucha a Job en ese 33, en el 31 diciendo: oiga, yo creo que yo también me equivoqué, hermano. ¿No? Solo sus razones, solo sus argumentos. Y me gusta cuando Eliú le dice: mira, Dios a ti te habla de 2 o 3 maneras, de una o quizá de 2 formas te habla Dios, pero tú no entiendes, tú no escuchas. No entendemos ni escuchamos cuando Dios habla. Y a veces Dios es drástico, Dios es fuerte, ¿sabe? ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Cuando en Gálatas Pedro escuchó una voz del cielo que decía: ¿por qué llamas inmundo a lo que yo he hecho santo? Ay, no. Y tuvo que el Señor volver a decirle: ¿por qué llamas inmundo a lo que yo he hecho santo? Hasta que, ¿cómo le habló? Por una visión. Bajo un lienzo, dijo: come. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que entendamos? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer el Señor con un hombre para que se ponga el pantalón en un hogar? ¿Qué tiene que hacer el Señor en un hogar para que una esposa aprenda a respetar la autoridad de un esposo? ¿Qué tiene que hacer el Señor? ¿Sabe que hay cosas de Dios que no se negocian? Hay preceptos que Dios no va a negociar con nadie, amados. Pero sé que muchos están dispuestos primero a ver fracasar su hogar antes de tomar el lugar que Dios necesita que tome. Y eso es triste, porque nos puede más el orgullo, la vanagloria, que realmente asumir el rol correcto que Dios necesita. Mire, ¿cómo habla Dios? Por sueño, verso 15. En visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, a través de sueños, visiones, Santi, y revelación. Dios habla a través de sueños, visiones y revelación. Eso le dice Eliú a Job. Pero también Satanás habla. Dios habla de alguna manera, ya dijimos cómo. Escuchamos la voz y es el Espíritu el que nos habla. El Señor nos habla a través de sueños, visión, revelación. El Señor pone a su líder, a su pastor a hablarle. Escuche. Por lo menos escuche, amados. No es para que usted se crea todo lo que uno dice, pero vaya, consúltelo con Dios. Oiga, el pastor dijo algo. ¿Será que sí? Voy a orar. Eso es lo correcto. Voy a orar para que Dios me confirme lo que yo escuché. Creo que es para mí, pero por si acaso voy a orar. Aleluya. Pero el orgullo que tenemos es tan grande que preferimos fracasar antes de escuchar el consejo. Y cuando no escuchamos a Dios, se lo dije al principio, Satanás también habla. Y hay un buen versículo para escuchar esto, y es de la manera que menos creemos. Mateo capítulo 16 nos cuenta una historia, míreme, sencilla. Y Mateo en el 16 nos habla que Jesús le está compartiendo a los discípulos, diciéndoles: miren, amados, es el momento que ha llegado en que yo tengo que partir, yo me tengo que ir, yo no puedo estar más con ustedes, voy a partir a la eternidad, mi Padre me está llamando, hay muchas moradas en el cielo, como dice Juan. Perfecto. Capítulo 16, verso 21. Desde ese momento comenzó a decirle a sus discípulos, ¿lo tienen conmigo ahí? ¿Se ve bien? Está muy pequeña. Listo. Lo que iba a pasar: tendré que ir a Jerusalén, y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Estoy leyéndolo en TLA, perdón, leámoslo aquí en esta versión para que entendamos.
Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sigue, por favor, muchachos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Déjalo ahí, por favor. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Mire lo que dice TLA, para que lo tengamos en otra versión. Desde ese momento Jesús comenzó a decirles a los discípulos lo que iba a pasar. Abro comillas, tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes, los principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. ¿Quién lo decía? Jesús. ¿Usted cree que Jesús estaba equivocado? Señor, yo creo que te equivocaste, Señor. Yo creo que dijiste lo que no era. Pero como nosotros somos más sabios que Dios, yo creo que Dios está diciendo lo que no es. Yo creo que esto debe ser un error. Mire lo que dice. Verso 22. Se lo leo en esta versión. Entonces Pedro... Marco, venga para acá. Abra los ojos, venga, rápido. Marco, rápido. Rápido acá. Entonces Pedro, miren lo que hizo Pedro. Pedro, dice la palabra, va a leerlo acá. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte. Aquí en esta versión dice, entonces Pedro empezó a ¿qué? A reconvenirle. Es eso. Jesús, venga, hombre, venga. Hombre, Jesús, mire, yo creo que eso no es necesario. ¿Para qué, hermano? Eso no, ¿para qué se va por allá? Ojo, lo sacó aparte. No se lo dijo delante de los discípulos. Por eso quise leer la TLA. Lo sacó aparte. Jesús, venga. Hombre, yo le quiero decir una cosa. Mire, yo creo que eso no es necesario. Jesús, ¿eso para qué? ¿Por qué no se lo dijo delante de los discípulos? ¿Por qué no? Porque Satanás tiene que llevarlo solo para hablarle a usted. Porque lo que habla en la iglesia no sirve, pero lo que habla fuera de la iglesia, eso sí. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que sacarlo. Allá solito, usted allá, venga, yo le digo algo. Ay, es que yo creo que usted está en la iglesia equivocada. Yo creo que ese pastor está loco. El pastor grita mucho. Busque otra iglesia donde lo consientan más, donde le hablen más bonito. Aquí que le diga al oído, vas a prosperar. Yo se lo digo el día que el Señor me diga que se lo diga. Usted no tiene que irse a otra iglesia que le profeticen al oído, no se preocupe. El día que el Señor me lo hable, se lo voy a decir. No me va a dar temor decírselo. Así como el día que el Señor me diga que lo reconvenga, lo voy a reconvenir. Y tampoco me tiene que dar temor decírselo. Pero yo no tengo que sacarlo aparte. Gracias, papá. ¿Me están entendiendo? Eso hace el enemigo. Venga, aparte. Y a mí me gusta cuando la gente dice, pastor, es que yo escuché esto, póngamelo al frente. Tráigalo aquí a la iglesia, dígale que discutamos los dos. Porque es que hay gente afuera, dice la palabra, hay lobos rapaces allá afuera que se creen sabios. Estos saben palabra que da miedo. Pero mírele el hogar, mírele la vida. ¿Qué ejemplo tiene? Muéstremelo, hermano, muéstrame el fruto y hablamos. Muéstrame. Pero llega la gente aquí confundida. Ay, pastor, es que aquí uno me dijo que es que aquí yo no sé cómo decirle a ella. Ay, ¿cómo le digo? Es que dice que de pronto me voy al infierno si le digo pastora. Tan ridículo. Hombre, o sea, de eso sí se preocupan. De eso sí andan pendientes allá, hablando estupideces allá afuera, escuchando lo que no tienen que escuchar. ¿Me entiende lo que le digo? Pero las cosas de Dios, la profundidad, lo que tiene peso, eso sí no me acuerdo. De eso sí, ay, ¿qué fue lo que dijo, hermano? Estamos distraídos escuchando lo que no es.
¿Aquí alguna vez? ¿Y usted cómo le digo? Dígame como quiera, dijo Paula. Dígame Paola, dígame como quiera, amiga, hermana, como quiera. Es que un nombre no me lleva al infierno, hermana. Eso es tonto pensarlo. Ay, porque es que usted viene con pantalón y ¿acaso el pantalón me hace salvo o qué? O usted porque viene con aretes se va al infierno porque viene con aretes. ¿De qué a la gracia, hermano? Miren lo que estamos enfocados hoy. En cosas que no tienen un peso espiritual. Pero la salvación, lo que tiene peso, lo que realmente es la esencia de la gracia de Jesús, de eso no nos ocupamos. No hay tiempo. Hay tiempo para criticar cómo te pones, cómo te ves. Hay tiempo para eso. Pero para que venga, hablemos lo que dice la palabra, discutamos, miremos. ¿Tú qué opinas? Mira, Mateo dice, Marcos dice, estudia. Ahí no hay tiempo, amados. Escuchamos lo que nos conviene, pero lo que realmente necesitamos oír no lo dice nadie. Y sabe, mira dónde quiero llegar con eso. Creo que va a terminar ahí para no irme largo. ¿Quién sacó a Jesús? Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Dígame. Uno de los más fuertes. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Era el más fuerte. El que quizá más peso tenía. Fue en quien Dios delegó la iglesia. Fácil algo. Pedro no estaba endemoniado. Pedro no estaba poseído por un demonio. Sencillamente, Satanás aprovechó una debilidad en Pedro para usarlo como instrumento y hablarle a Jesús. Porque cuando Satanás tuvo la oportunidad de hablarle a Jesús directamente, no pudo convencerlo. Tuvo que usar instrumentos. Entonces Satanás habla a través de instrumentos. Entonces pone a gente a hablarle a usted lo que a usted le gustaría escuchar, lo que usted quiere oír, para distraerlo del propósito. ¿Qué buscaba Satanás a través de Pedro? ¿Cuál era la razón? Digo, que no se cumpliera el propósito, que era ¿qué? La cruz. Vamos a usar a Pedro. ¿Quién más cercano que Pedro a Jesús? ¿Alguno? Bueno, creo que pocos. ¿A través de quién más iba a hablarle tan al oído como de Pedro? Y Satanás usó a Pedro para hablarle a Jesús. Como Satanás puede usar la vida del esposo para decirle a la esposa: usted es una gorda, usted es una bruta, usted no sirve para nada. O como Satanás puede usar la vida de esa mocosa que quizá le está coqueteando al viejo y el viejo se cree 15 porque todavía levanto. ¿Qué? Es que yo estoy enamorada. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Va a estar enamorada hasta el día que se dé cuenta que está vaciado. Ya se le acabó el amor. ¿De qué? Voy más concreto. Escúcheme. A veces Satanás usa la vida de nuestros hijos para distraernos. Y esa es la razón mía, personal, para que los niños no estén en el culto. Porque un niño a usted lo distrae. Ay, el niño, ay, ¿Qué dijo? ¿En qué van? ¿Mateo qué? Ay, sí, ay, ya. ¿Pero qué dijo? Y no solo se distrae usted, sino que distrae al otro. ¿Quién va a pensar que Satanás usa a un niño? Sí los usa. Como Satanás puede usar la vida de la esposa también, o puede usar la vida del esposo. ¿Para qué? Sacarlo del propósito. Esos hombres manipuladores que le dicen a la esposa: a mí no me gusta que haga iglesia, salga hacia allá y vamos a otra. Bueno, mi amor. O la esposa, igual. A mí
mamita, ¿usted qué quiere? ¿Vamos a otro? Bueno, vamos a otro. Cune. Lo sacó. Lo sacó. O los hijos, más grandes ya, manipuladores ellos, usados por Satanás. Y no tienen que estar endemoniados, aclaro. Pedro no estaba endemoniado. Si Pedro hubiese estado endemoniado, quizá Pedro es el que vende a Jesús. Porque dice versos después que fue Pedro el que lloró porque había ¿qué? Negado a Jesús. Quiero que entienda la profundidad de esto. Hay que aprender a escuchar. Si usted no escucha a Dios, va a empezar Satanás a hablarle. Y lo va a llenar de argumentos o la va a llenar de argumentos. Y muchos tienen hoy una lucha aquí en esta iglesia. Están luchando. ¿A quién escucho? ¿A quién oigo? Porque tienen los amigos y tienen la iglesia. No. Y los amigos, ¿a quién oigo? ¿A quién escucho? ¿Por dónde me voy? Sepa quién oye. Sepa quién escucha. Satanás, abro comillas, también da buenos consejos. ¿O acaso no era bueno el consejo para Jesús? Si usted estuviera en el lugar de Jesús, mire, voy a hacer la respuesta. Venga. Rápido, se me fue el tiempo. Termino acá. Sácame tu aparte. Sácame tu. Dime. Yo no había pensado eso. Claro, tan bobo yo. ¿Hubiese podido ser una respuesta o no? Sí. ¿Sí o no? Si fuésemos nosotros, hubiésemos dicho, gracias Pedro. Porque Pedro piensa en mí. Gracias, Marquito. ¿Sí o no? Pero cuando es Dios el que habla, cuando usted está conectado ahí, conectado a Dios, así, enchufado con Dios, usted sabe cuando es Satanás el que lo quiere distraer del propósito. Pero cuando no, ¿qué pasó con fulanito? Oiga, ¿y fulanita? Les hablaron al oído y se fueron. ¿Estás escuchando a Dios? Cuando Dios le habló a Job, ¿qué hizo? Lo confrontó. Gracias, pastor. Cuando Satanás le habló a Jesús, ¿qué quiso? ¿Qué quiso? ¿Ah? Acomodar. Venga. Tranquilo. Cuando Dios habla, confronta. Cuando Satanás te habla, es lisonjero, te consiente. Ay, pobrecita, pobrecito, sé lo que le falta es amor. Yo sí le doy amor. ¿Se da cuenta? Dios habla de una manera, Satanás habla de otra. Título de esta predica: no oímos. ¿No es qué? No oímos, solo hablamos. Solo hablamos. Porque para hablar no nos para nadie. Y cuando no escuchamos, ¿a quién escuchó Judas? Estando en la mesa, Jesús le dijo: porque hay uno, ¿de quién? De Satanás. Ya Satanás lo tenía cautivo. Perdió. Esa alma no se salvó. Porque hay almas que no se van a poder salvar. Y no porque Dios no hable, Dios habla claro, sino porque hay necedad, terquedad y obstinación de querer escuchar lo que a mí me gusta oír, mas no lo que Dios quiere decirme. Póngase en pie, por favor. Acompáñame acá, por favor.
Padre, eres bueno, Señor. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios bueno? ¿Cuántos recibieron la palabra hoy? Pregunte cuántas veces. Mire, escúcheme esto. Como usó a Pedro, puede usar a una amiga, a un amigo, a la mamá, al papá, al esposo, a la esposa, a una hermana, a un hermano. Cualquiera, a cualquiera puede usar. Y solo quiero que piensen esto. Cuando Dios habla, la palabra dice, mire que Pablo dice una cosa muy cierta y muy sabia. Cuando tú confrontes a alguien, hazlo delante de 2 o 3 testigos. Y aquí lo hemos tenido que hacer una vez. Confrontar a alguien por algo muy delicado, y lo hicimos con 2 testigos. Cuando Satanás te va a hablar, no, sí, ven acá. Hay momentos, míreme, hay momentos en los cuales Dios te va a hablar a solas, como le habló a Samuel, claro. Como le habló a Samuel. Pero ¿sabe qué hizo Samuel? Míreme, Samuel buscó el consejo de su pastor. Dijo, he escuchado esto, ¿qué opinas? ¿A quién buscó Samuel? Samuel no se hizo el bobo, ¿o sí? Buscó a Elí. Elí, estoy escuchando esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Hay una voz que le puede estar diciendo, termine, acabe, no siga, sepárese, diga, hable, vaya, ¿qué hago? ¿A quién buscó Samuel? Elí. Oiga, esto viene de Dios. Esto es real. ¿Será que sí, Señor? ¿Estoy escuchando lo que es? ¿O es solamente quizá nuestra carnalidad? ¿O quizá ese espíritu de profecía que a veces se mueve, que son solo mentiras y emociones? Tenemos que aprender a estar atentos. Y tenemos que aprender, míreme, escúcheme esto y se lo digo de último. Aprender a tener la humildad, porque se necesita tener mucha humildad y mucha madurez para poder aprender a pedir un consejo en el momento correcto. No importa si usted es ya un anciano de 80 años, si necesita un consejo, pídalo. Pídalo. Pedro era mayor que Jesús, casi 15 años. Y el mentor de Pedro fue Jesús. Aquí no hay edad, porque la madurez no la mide la edad, la mide la espiritualidad. Y usted puede tener un pastor joven al frente, pero si es el instrumento que Dios necesita para usted, lo usa. Pero hay que tener la humildad para poder buscar ese consejo. Padre, te doy la gloria, Señor. Alabo tu nombre, Padre, y te pido que tú hables, Señor. Sigas hablando. Que esta palabra quede, Señor, siendo recordada. Habla lo que, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablándole a tu iglesia. Los que la están escuchando a través de internet, los que la están escuchando en otras ciudades, los que la van a escuchar posteriormente, Señor. Yo te pido que esta palabra traiga revelación para tu iglesia. Trae revelación para tu pueblo, Señor. Trae revelación para que tu iglesia, Señor, aprendamos. Me incluyo a escucharte a ti, Señor. A escucharte a ti. A escucharte a ti, Señor amado. A saber cuando tú nos hablas realmente. Oro para que tu gloria, Señor amado, pose en esta casa, Señor. Pose. Y que tú hagas de esta casa, Señor, una casa donde tu unción fluya. Has hablado a todos los ministros de esta casa, hombres y mujeres, que estás instándolos a tener más intimidad. Que te escuchen, Señor, por favor.
Tú hablas antes de actuar. Tú aconsejas antes de actuar. Tú traes recomendaciones antes de actuar. Que tu altar lo entienda. Que tu altar entienda, Señor, que esto no se mueve, Señor, solo en una emoción. Necesitamos el fuego de tu Espíritu en el altar, en el sacerdocio de esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Como dice el libro de Isaías, que tu palabra haga el efecto para lo cual fue enviada, Señor. Aprendamos a oír y luego a hablar. Gracias, papá. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén.